Oración pidiendo la protección de nuestra patria. Señor, Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte, levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Lección Divina de hoy, lunes 12 de marzo del año 2018. Qué bendición que el Señor nos regale nuevamente la oportunidad de encontrarnos nuevamente para bendecirlo a través del estudio de la palabra de Dios en este ejercicio precioso que nos ha regalado la iglesia, la Lección Divina. Hacemos una lectura orante de la palabra de Dios a través de este ejercicio precioso, unos pasos muy sencillos, pero en los cuales, pues, reunidos aquí, nosotros, con todos ustedes que se conectan desde tantos lugares, pues, damos un paso más a la lectura del Evangelio, ese Evangelio que nos propone la iglesia para el día de hoy y que nosotros simplemente queremos meditar, queremos ir un poquito más allá, a ver qué es lo que tiene que ver ese Evangelio con cada uno de nosotros. Damos la bienvenida a todos los que llegan a través de las diferentes plataformas. Transmitimos desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín para www.lazostv.com. También hacemos la retransmisión al canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano, así que bienvenidos todos los que llegan desde YouTube y todos los que desde muy temprano en la mañana están disfrutando la programación a través de la cuenta de Facebook de Lazos de Amor Mariano. Bienvenidos sean todos, escríbanos ahí en las cajas de chat que encuentran en cada una de las plataformas desde donde se conectan para que interactuemos un poquitico. Hoy es 12 de marzo, estamos en el día 27 de la cuaresma, prácticamente en 12 días, 12, 13 días. Sí, 13 días. Sí, estamos ya en la Semana Santa, se nos llegó la Semana Santa, así que terminémonos de preparar muy bien para este momento precioso en el que los católicos conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús en el Triduo Pascual, que es lo más grande que podemos tener nosotros los católicos. Ayer, 11 de marzo, se llevaron a cabo aquí en Colombia las elecciones parlamentarias por las que muchos de ustedes nos han estado ayudando a orar muchísimo, por las que seguimos orando porque pues esta carrera política no se acaba. Viene el 27 de mayo las elecciones presidenciales, sin embargo prácticamente ayer, así no se haya hecho, se vivió una primera vuelta de estas elecciones presidenciales. Fue una locura, algo nunca visto en lo que respecta a este tema en Colombia. ¿Por qué? Porque es la primera vez en 50 años en las que un grupo armado, en vez de entrometerse armadamente y generando caos en una sociedad, pues como lo es en Colombia, pues ahora hacen parte de la política, como lo fue este partido político de la guerrilla de las FARC, que ahora pues pasaron de ser un partido, una organización guerrillera, a ser un partido político del cual pues hicieron parte ayer con su partido en las elecciones. No solo eso, sino que por X o Y motivos hay una polémica grandísima. No hubo la totalidad de los tarjetones para una de las dos consultas que se llevaron a
cabo ayer, así que eso fue también una locura. Los unos le echan la culpa a los unos, los otros le echan la culpa a los otros, que el registrador, que el gobierno, que no dieron la suficiente dinero para las consultas. Bueno, la cosa es una locura hasta el fin en el que el registrador a última hora le tocó permitir que se sacaran fotocopias. Imagínense esto, qué locura. Fotocopias en los tarjetones de las consultas. Al final muchas personas, después de protestar, pues sí, claro, de hacer valer su derecho al voto, pues pudieron votar con fotocopias. Es una vergüenza, lastimosamente una vergüenza, y da pena de Colombia que suceda esto en un país que, aunque no está pues plenamente desarrollado, pues uno podría decir que Colombia no está como tan mal en muchas cosas. Sin embargo, en Sierra Leona, por ejemplo, tuvieron elecciones ayer mismo, elecciones presidenciales, creo que fue, y fue absolutamente todo digital, así auditadísimo por una firma estadounidense, incluso la misma firma que controla todo esto de los bitcoins y toda la cosa. Pero entonces ahí donde uno ve, Dios mío, ¿en qué es lo que estamos? Seguimos en esta oración. Pues ayer fue una batalla, una de las batallas, pero todo continúa, porque ayer fue como el primer paso de lo que sucedió, que fue la elección de todo el parlamento de Colombia, quienes son los congresistas, los senadores, perdón, y los representantes a la Cámara, que juntos forman el Congreso, quienes son pues las personas que al lado del presidente están ahí enfrente de todo el país. Y el 27 de mayo pues vienen las elecciones presidenciales. Ayer, en una de las consultas, ganó el partido de la izquierda, pues digámoslo de esa manera, Gustavo Petro, quien tiene mucha afinidad con todo todo esto del socialismo, del comunismo. Prácticamente casi que admira a Chávez y todo lo que ha hecho Chávez con Venezuela. Por eso es que en Colombia estamos muy preocupados. Y otra de las consultas es del centro derecha, donde estaba Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez e Iván Duque, Marta Lucía e Iván, pues candidatos independientes. Iván Duque del Centro Democrático al final pues ganó muy por encima de cualquier pronóstico. Iván Duque, gracias a eso también seguramente no se generan muchas polémicas hoy en día, o hoy, por lo de las fotocopias, porque si hubiese sido estrechísimo la cercanía de los votos, pues cualquiera de los candidatos hubiese declarado inconstitucional la ganancia, debido a que pues lo que se hizo fue una improvisación de aquí a Pekín, una cosa de locos. Sin embargo, ellos ahora, Gustavo Petro quedó pues como el candidato de esta fuerza política, y Iván Duque quedó candidato de esta otra fuerza política. Ellos dos continúan junto con los candidatos que ya vienen detrás, digámoslo de esa manera, o que ya están como consolidados. Ahora lo que hay que hacer es seguir orando, porque vienen alianzas, muchas alianzas. Hay partidos políticos que comparten convicciones con la ideología comunista, y ya se ha visto como guiños que se hacen entre los unos y los otros. Todo esto pues queriendo contrarrestar el otro lado de la balanza, que es el centro derecha, quien ayer se notó que mucha gente de Colombia, porque en la consulta prácticamente, como les decía al principio, se vivió la primera vuelta de la presidencia, y mucha gente es la que apoya a este candidato. Así que hay que seguir orando para que el Señor nos regale un presidente conforme a su sagrado corazón. Así que bienvenidos todos, escríbanos ahí desde donde se conectan para que vivamos esta lección divina. Voy a presentarles al invitado que tenemos en la mañana de hoy. Danilo, hermano, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Danilo? Bien, gracias a Dios. ¿Y contento, cómo viviste? Alegre. Sigue, alegre. Sí. ¿Cómo viviste ayer la jornada electoral? ¿Fuiste a votar? Sí. ¿Con quién fuiste a votar? Fui con mi papá, mi mamá y mi hermana menor. En familia, fueron en familia a votar. ¿Y dónde votaron, Danilo? Votamos en el Carmen de Iboral. El Carmen de Iboral, que es un municipio muy cercano de Medellín. ¿A cuánto está, Danilo? Hora y media. Una horita y media. ¿Y por qué no votan aquí en Medellín, estando tan cerquita de pues las urnas, a un paso de la casa de uno casi? Bueno, el principal motivo, porque somos de allá. Ajá. Yo no he hecho inscribir mi cédula en Medellín, porque ayer precisamente ponía cuidado yo en eso,
Y es un apostolado que nosotros hacemos con el resto de nuestra familia, Ajá. con mis tíos, con mi abuela. Tienes mucha familia en el Carmen. Sí, mi mamá tiene 11 hermanos. Ajá. Y fuera de eso los primos, mi abuela, entonces una familia bastante grande. Entonces lo que nosotros hacemos en las votaciones, cada que hay algunas votaciones, ellos son algo perdidos respecto a esos temas, Ajá. no entienden mucho. Y uno les explica y no entienden. Bueno, entonces lo que hacemos el domingo es que como ellos están preocupados y han visto como la coherencia de vida en la familia de nosotros, Ujú. se interesan saber por quiénes queremos votar nosotros. Sí. Entonces les indicamos, les ayudamos, pero no los obligamos pues a que voten lo que nosotros queremos. Ujú. Son libres, pero sí les damos como unos lineamientos de lo que nosotros queremos. Y fuiste, me contabas ahorita en familia. ¿Crees que es importante, por ejemplo, hacer este tipo de cosas? Y bueno, muchas cosas en familia. ¿Por qué es importante la familia, Danilo? Bueno, hay un libro que se llama La familia, esperanza de la humanidad. Y, se llama Motivo de Esperanza. Ujú. La familia, motivo de esperanza. Entonces, nosotros vemos diferentes situaciones, las circunstancias que rodean a los diferentes países, a nuestra sociedad hoy en día. Y en realidad lo único que puede salvar nuestra sociedad es la familia, una familia bien constituida. Entonces pasar todos estos ratos en familia, pues ayudan un montón. Decía en el libro, en este mismo libro, que para ser esposo es necesario aprender a ser hijos, Ajá. para ser esposo y padre. Y lo mismo para el caso de las mujeres. Para ser esposas y madres tienen que aprender a ser hijas y hermanas. Entonces compartimos en familia, es un rato bastante agradable y aprende uno del otro. Yo aprendo de mi papá, yo aprendo de mi mamá, me aconsejan, porque bueno, yo tengo 22 años y yo todavía no sé muchas cosas de la vida Ujú. y en un instante no les da a ellos para enseñarme tampoco. Entonces hay que aprovechar todo lo que más podamos, que no sabemos por otro lado hasta cuando tengamos a nuestros papás. Claro, a veces nosotros, Danilo, nos quejamos de la sociedad como está. Y es precisamente porque se han perdido esos espacios de compartir en familia. Vemos y nos quejamos, bueno, pero es que hoy en día los jóvenes, no sé qué, pero es que los jóvenes aprenden las buenas costumbres y todo lo de la moral y las cosas desde la casa, desde la familia. Y este tipo de encuentros en familia son muy importantes. A veces también lastimosamente los afanes de la vida y todo van haciendo que incluso en nuestras casas los horarios de comida se distancien, entonces ya no nos sentamos a comer. Yo me acuerdo cuando, pues hace mucho tiempo, todas las casas tenían sus habitaciones, sus zonas como comunes, y nunca faltaba un espacio para el comedor, o sea, un espacio bien especial para el comedor, y eran comedores grandes, de 12 puestos para arriba, pero lastimosamente hoy en día uno va a ver, por ejemplo, un apartamento, y si acaso hay una salita comedor ahí para que la gente, los que tengan el comedor lo pongan, o ya los apartamentos lo están haciendo con una barrita en la que, pues claro, como todo el mundo comemos a horas diferentes, pues ahí van comiendo de a uno, de a otro, no sé qué. Y es bien importante el poder sacar esos momentos para compartir y tratar de compartir la comida. Por algo es que Jesús en su momento como culmen se dio a través de la última cena. Eran momentos muy especiales. Yo recuerdo que en una misión que estuve en el Uruguay, prácticamente el momento de la comida era sagrado porque se compartía en familia. Lastimosamente toda esa cultura de ser independientes, toda esta cultura como de lo rápido, de lo fugaz, va haciendo que esos momentos se conviertan en uno más que hay que tener, porque pues si no comemos nos morimos. Pero es importante, Danilo, hacer esto en familia. Así es. Decía en la película que salió ahorita de San Juan Pablo II, no sé si Julián recuerda el nombre, que hace poco la estaban estrenando aquí en Colombia. Mariana se acuerda del nombre de la película, no me acuerdo, pero ya está, yo ni me la vi, Danilo, ni alcancé a vérmela, pero tengo que buscar, Mariana se acuerda. La conquista de un continente. Algo así. No algo recuerdo, así. bueno. Hablando un poco del comunismo, cómo fue pegando tan fuerte en Polonia, decían que le cambiaron los turnos de trabajo.
para que quedara menos tiempo de compartir en la familia, porque los papás tenían que trabajar a una hora, los hijos en otra hora, las esposas que trabajaban en otra hora, entonces le quitaron el tiempo. Por otra parte, también lo que usted decía de los apartamentos, ya más pequeños, de 2 habitaciones, y ya entonces queda muy complicado. Ahorita a una familia le queda muy difícil, con lo que han hecho, pues tantas políticas, tantas cosas que han hecho, los han invitado siempre a tener un solo hijo. Todas las familias a tener un solo hijo, máximo 2, pero no se pueden pasar de ahí. Entonces es muy complicado, ¿cierto? Y bueno, y ya lo que ustedes ya les queremos hacer una invitación a todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar después, de que aprovechen el tiempo de compartir en familia. A los muchachos, a los jóvenes que de pronto nos escuchan, saquen el espacito para comer con su papá, con su mamá, porque no es tanto por el comer, no, sino que en la mesa uno abre un poco de temas y uno se le abre a sus papás, uno invita a sus papás a que les quiera. Hace poco estaba escuchando a un joven, es misionero, y nos contaba la dificultad que tenía él y su hermano con su papá, porque sentían que no los quería, que el papá no los quería a ellos. Entonces, él empezó por decirle al papá todos los días cuando se iba a trabajar: papi, lo quiero mucho, aunque le costaba, y empezó a ver cómo el papá fue cambiando. Y ya cuando llegaba del trabajo, ya no se iba y se encerraba en su habitación, sino que sacaba tiempo para compartir un momento con ellos. Es decir, son pequeños gesticos, sí, que van generando pues ese cambio que a veces uno quiere, que uno dice, ay, qué rico que mi papá fuera, o que mi mamá fuera, o que no sé qué fuera, como no sé quién, pero ahí desde lo que cada uno puede ir haciendo puede gestar todo eso. Eso, yo voy a partir por eso. Ajá. Muchos jóvenes llegan y dicen, es que mi papá no me quiere, mi papá no me da cariño. Bueno, si yo ya tuve la oportunidad y la gracia de Dios de experimentar un poco de amor, yo tengo la responsabilidad de darle amor a mi papá. Porque si ponemos un poco de cuidado a cómo se educaban antiguamente, muchos crecieron a los golpes y muchos de ellos les tocó trabajar desde muy jóvenes y a ninguno de ellos le enseñaron a amar, y le estamos exigiendo a nuestros papás que nos den algo que no les dieron. Yo ya lo tengo, yo le voy a dar a mi papá cariño. Y así con mi mamá antes, bueno, esa es la invitación. Y las mamás también saquen el tiempo de compartir con sus hijos, los papás también. Los papás a ser superhéroes de sus hijas, porque es la forma, si un papá es el superhéroe de su niña después no se va a conformar con cualquier hombre, sino que va a buscar un modelo como ha sido su papá. Y bueno, va a construir un buen matrimonio, partiendo de lo que le dio su papá. Pero si no, van a quedar un poco vacíos en la niña. Y va a buscar llenarlo con cualquier cosa. Entonces, pilas, papás. Ay, oiga, qué impresionante, pero es que así es que funciona la vida. Qué increíble que se den estos temas y que a uno le parezca como chistoso eso. Pero es que en serio, o sea, así es como funciona la vida. Definitivamente el hogar es fundamental para encontrar la felicidad que tanto anhelamos. Por eso es que tenemos que buscar un presidente que trabaje por la familia, que sea importante la familia, y por eso es que estos temas son tan importantes y que se parezca que se mezclan y que bueno, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues tiene todo que ver. Un saludito muy especial a todos los que van llegando a través de las diferentes transmisiones. Al parecer está como intermitente la transmisión hoy, bueno, no sé qué es lo que sucede, ayúdenos con su oración que se pueda restablecer fácil y que podamos hacer la lección divina como Dios manda. Un saludito muy especial a todos los que van llegando a través de las diferentes plataformas. Recuerden, transmitimos desde la productora de Lazos de Amor Mariano en Medellín para www.lazostv.com. Saludamos a los que llegan a través de YouTube, a los que llegan a través de Facebook y a los que llegan a través de Lazos TV y los que se conectan a través de las retransmisiones que a veces se hacen por ahí. Un saludito, Fabio, desde Cartagena. En Riohacha Romario se conecta también. Nos saludan desde Yopal en Casanare, también se conectan desde Omaha, Nebraska en los Estados Unidos, Guanajuato en México conectadísimos, Costa Rica listísimos, Brasil, ahí está Ana Caroline, listísima también para la lección divina, Playón Santander, nos saludan también desde Cataluña en España, un saludito Olga, bienvenida.
Guarne, conectadísimo. Mariela está conectada también desde Perú, bendiciones, dice. Desde Quebrada Negra en Cundinamarca, desde Barranquilla nos saluda Yuber también. Desde Toluca en México, Santiago de Chile, ahí está conectada Marta. Saludos, dice, oremos por esta fundación de LAM en Chile, que están en desarrollo, para la gloria de Jesús. Y María, un saludito. Martica, cuenta con nuestras oraciones y a todos los invitamos también a que unan sus oraciones a la Fundación de Lazos de Amor Mariano en Chile, que está ahí en desarrollo. Nos saluda también desde Long Island en Nueva York. Dios bendiga este programa. Saludos a todos en cabina, también a Marianita. Oiga, Mariana, nos saluda también, oiga, qué saludos. Desde San Alberto en el Cesar, desde Bogotá, desde la capital federal de Argentina, un saludito. Susana también en Cali se conectan, un saludito desde Madrid en España. Hoy les pido porfis oración por el descanso del niño Gabriel de 8 años, que después de 12 días perdido lo encontraron y tristemente muerto en Almería. Esto sucedió en España. También es increíble que sucedan estas cosas, pero ya vemos lo que está sucediendo, y no solamente en nuestros países de Latinoamérica, que decimos, bueno, aquí la gente un poco subdesarrollada la cosa, suceden cosas. Pues ahí está, en España sucedió esto, que es una pena también. 8 añitos desaparecido, y después de 12 días lo han encontrado. Al parecer fue la novia del papá la que está involucrada con todo esto. Ahí vemos dónde está la falta de Dios en nuestras patrias, la falta de Dios en cada uno de nosotros. Nos saludan desde Medellín, el barrio Robledo. Albita, bienvenida a la Lección Divina. También desde Argentina está conectado Susana, nos pide por su esposo René. Aprovechamos también esta transmisión y este momentico que vamos a estar unidos para orar por todas las intenciones que ustedes tengan. Nos saludan también desde, bueno, muchos lugares en varias partes, Estados Unidos ahí conectados, bueno, varios lugares. Vamos a ver si el internet nos permite hacer la lección divina en vivo. Si no, pues quedará el videito ahí colgado en la plataforma de YouTube. Si alcanzan a escucharme en este momentico, atentos a la lectura del Evangelio. Se las voy a poner ahí en la barra para que ustedes lo vean en la pantalla, lo busquen y nos ayuden con su meditación. Hermano, ¿listo para la lección divina? Listo. Muy bien, entonces empecemos. Muy bien, los invito a que hagamos la oración, de que nos dispongamos a escuchar a nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, tú que tanto amas a tu Hijo Jesús, por la promesa que nos ha hecho Él de enviarnos al Espíritu Santo, te suplicamos de que lo envíes hoy sobre nuestra alma, sobre todos los que están escuchando esta transmisión, los que la van a escuchar después. Te pedimos, Padre Celestial, de que envíes tu Santo Espíritu para poder conocer a tu Hijo, para poder entender este Santo Evangelio y enamorarnos de Él. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, con fe y con amor. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo,
Ven Espíritu Santo, que sin ti nada podemos, nada entendemos. Sin la fuerza de tu luz, de tu amor, esta palabra estará vacía. Ven Espíritu Santo, porque el Santo Evangelio tiene poder, pero necesitamos que nos enseñes. Hoy Espíritu Santo nos disponemos para que nos hables al corazón. La lectura del Evangelio es del Evangelio de San Juan, capítulo 4, del versículo 43 al 54. Dice así: 2 días después marchó de allí hacia Galilea, pues Jesús mismo había dado testimonio de que un profeta no es honrado en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, le recibieron los galileos, porque habían visto todo cuanto hizo en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Entonces vino de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún, el cual, al oír que Jesús venía de Judea hacia Galilea, se le acercó para rogarle que bajase y curara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. Le respondió el funcionario real: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le contestó: vete, tu hijo está vivo. Aquel hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se marchó. Mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro, diciendo que su hijo estaba vivo. Le preguntó la hora en que empezó a mejorar. Le respondieron: ayer a la hora 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre cayó en la cuenta de que precisamente en aquella hora Jesús le había dicho: tu hijo está vivo. Y creyó él y toda su casa. Este segundo signo lo hizo Jesús cuando vino de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, es el Evangelio que nos propone la Iglesia para el día de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Danilo, hermano, entendamos qué fue lo que sucedió en este Evangelio, pues que estamos leyendo el Evangelio ahora de San Juan. Hacía días que no tocábamos el Evangelio de San Juan, pero entendamos un poquito en qué contexto se da, qué sucedía en ese entorno y por qué Jesús les dice estas cosas. Bueno, Jesús había estado en Samaria. Jesús venía de Jerusalén. La forma por donde Jesús iba era más o menos así. Hagan de cuenta que aquí abajo estaba Jerusalén, de ese día Samaria, y arriba estaba Galilea. Jerusalén, Samaria y Galilea. Galilea, que era donde él vivía pues cuando era pequeñito. Sí. Entonces Jesús iba de Jerusalén a Galilea, pasó por Samaria y allí se detuvo. Fue la ocasión donde Jesús se encontró con la samaritana, que Jesús le pide agua de beber. Ella le dice: ¿cómo tú siendo un judío me pides agua de beber? Bueno, ese pasaje tan precioso que ya conocemos. Y incluso hermoso. después de ese encuentro, los samaritanos, que no tenían nada que ver con los judíos, pues prácticamente peleaban todo el tiempo, empezaron a reconocer a Jesús como el Mesías. Sí, ahí creyeron. Incluso le dicen a la mujer de que ya no creían por lo que ella les había dicho, sino porque ellos mismos habían visto a Jesús. Bueno, entonces ya Jesús, eso es de ahí donde dice que 2 días después se va para Galilea. 2 días después de haber llegado a Samaria. Jesús entonces se queda 2 días en Samaria con los samaritanos y allí les enseña muchas cosas, pero sobre todo les da lo que ellos necesitan: conocer al Mesías. Bueno, de ahí entonces tenemos del Evangelio de hoy que dice el Evangelio que Jesús mismo había dicho de que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Llegó a su tierra y se le presenta un hombre que era jefe, era un funcionario real en Cafarnaún. Se le presenta a Jesús porque escuchó
que Jesús iba de Judea, de abajo, de Jerusalén, iba hacia Galilea. Entonces se fue en camino a Galilea para encontrarse con Jesús. Fue un recorrido muy grande, porque si notamos, dice que luego se encontró con sus siervos un día después. Entonces fue un recorrido bastante grande y le suplica a Jesús: Jesús, mi hijo se está muriendo, ven para que se sane. Ajá. Y Jesús le dice: si no ves signos, no creéis. Y él vuelve y le insiste: Señor, ven pronto, que mi hijo se está muriendo. Entonces Jesús le dice: tu hijo ya está sano, vaya tranquilo que su hijo ya está sano. Entonces aquel hombre le creyó a Jesús Ajá. instantáneamente y se fue camino hacia su casa. Entonces ahí lo que les decía, mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro diciendo que su hijo estaba vivo. Entonces este hombre se llenó de profunda alegría, porque lo que había creído en Jesús fue cierto. Y él les preguntó que a qué horas había sido esta sanación. Entonces, este gran milagro. Y ellos le respondieron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. Entonces, para que entendamos cuál es la hora séptima, en el Evangelio nosotros escuchamos varias veces de la hora tercera, la hora sexta, la hora nona. Ajá. Jesús murió a la hora nona. ¿Qué es eso de esas horas? La Sí. hora tercia es las 9 de la mañana, la Sí. hora sexta son las 12 del día, la hora nona es las 3 de la tarde, ¿cierto? Ujú. Entonces la hora Entonces, la séptima séptima viene es como la 1 una de la tarde. ¿Cierto? Uy, ya somos todos expertos en horarios de tiempos de Jesús. Ya vamos aprendiendo un poco. Y entonces el padre cayó en la cuenta de que precisamente en aquella hora Jesús le había dicho: tu hijo está vivo. Y creyó él y toda su casa en Jesús. Este fue el segundo milagro que Jesús hizo de camino de Judea a Galilea, allí en Caná. Muy bien, ahí está. Tenemos el Evangelio del día de hoy. Hicimos primero una oración al Espíritu Santo, después la lectura de este Evangelio precioso, ahora contado por San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Después de haber leído el Evangelio es importante un paso, y es contextualizarnos, poder entender el contexto de lo que está pasando para no ir a interpretar las cosas como no son. Por eso es que los católicos le prestamos mucha atención a este paso, a poder contextualizarnos y poder comprender lo que está sucediendo, no simplemente por lo que dice ahí y saquémoslo del contexto, sino el contexto de lo que está sucediendo, entendiendo la misma cultura en la que se vivía eso que está diciendo Jesús. ¿Para qué? Para luego poder ir a la meditación y hacer una muy buena meditación. Y es ahí donde entran ustedes. Nuestra iglesia nos invita a responder una pregunta para hacer la meditación. ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Ya escuchamos ese evangelio, ese milagro que hace Jesús, la respuesta que hace este hombre con ese milagro, la respuesta que tuvieron a su alrededor, esa manera como hablaba Jesús. Bueno, todo eso que escuchamos que sucedió hace alrededor de 2000 años, ¿qué tiene que ver contigo y conmigo hoy, 12 de marzo del año 2018? Por eso habilitamos las diferentes plataformas para que ustedes nos escriban. ¿Qué te dice el evangelio de este día? Bueno, sabemos que muchos se cansaron de ver la intermitencia en la transmisión y ya se tuvieron que ir, pero estoy seguro que están viendo el video en este instante. Déjenos sus comentarios ahí debajo, hay una caja de comentarios, simplemente nos escriben su comentario. Para esto tienen que estar registrados en YouTube, pero simplemente le dan suscribirse ahí al botón rojo que aparece por aquí en algún lado. Les va a pedir un correo, pues escriben su correo, cualquiera de sus correos que usen, y ahí se quedan registrados y ahí dejan su comentario. Algunos que están por acá todavía y que pues ya saben que normalmente hacemos este paso, pues ya nos han enviado sus meditaciones, mientras que se animan ustedes. Danilo, hermano, ¿a vos qué te dice el evangelio de este día? A mí me sorprende la fe de este hombre, porque bien claro que en el Evangelio de que recorrió un camino bastante largo. Ya ahí sí yo no me sitúo en qué distancia está Cafarnaúm de Caná de Galilea, pero fue muy largo porque 12 o 24 horas después los siervos de aquel hombre se encuentran con él por el camino. Quiere decir que todavía faltaba bastante rato por llegar a su casa.
Entonces, cuando le suplica a Jesús de que le sane a su hijo, porque se está muriendo, está muy enfermo, Jesús, uno podría decir que medio lo reprendió un poco, porque le dijo, es que si usted no ve signos, no cree. Y él vuelve y le insiste, Señor, ven pronto. Él le creía a Jesús que sí podía ayudarle a su hijo. Es lindo esa escena y yo también me la imaginaba. Y yo pienso que Jesús, más que como por reprocharle a esta persona, era como por enseñarle a todos los otros que estaban ahí, que ni siquiera creían, pues, o que estaban como un poquito dudosos. Pero es una manera como actúa Jesús. Así funciona, por ejemplo, en la vida cotidiana. Uno ve personas que sufren, pero que en ese sufrimiento le dan gloria a Dios y le agradecen a Dios y viven felices para con Dios de la manera. Es la manera como Jesús enseña. O sea, Jesús al que puede resistir algo se lo da para que los que no podemos resistir nos demos cuenta. Así lo veo yo en esta parte del Evangelio. A él que sí creía, hay un regaño aparente, porque Jesús parece que le dice, bueno, pero es que usted como que si no ve las cosas, no las cree. Pero él sabía que las creía y yo leo de esa manera esa escena, Danilo. Sí, así. Y ya entonces él le insiste otra vez a Jesús y Jesús le dice, ya después, como dice Julián, después de la enseñanza, ya le dice, tu hijo está vivo, vaya tranquilo que su hijo ya está vivo. Entonces, esa parte me ha llamado bastante la atención. Pero ¿qué me dice? Entonces ya lo que tocó el tema Julián, el dolor nos lleva a recurrir a nuestro Dios. Y es que este hombre, al ver la necesidad que tenía su hijo, corre donde Jesús porque sabía que él era el único que podía ayudarle. Y habían magos, habían hechiceros, habían mucha gente que hacía muchas cosas. Pero este hombre creyó fe en Jesús. Entonces, ahí es donde nosotros en la vida debemos descubrir la aventura del dolor. Y es que únicamente tiene sentido con Jesús. El dolor no tiene otro sentido más que en la cruz, recurriendo a nuestro Dios, a nuestro Jesús. Y que el dolor nos hace compasivos. Este padre mostró a su hijo cuánto le amaba recorriendo todo este camino, porque incluso podría mandar a sus siervos, y no los mandó. Él fue personalmente. Increíble eso, muy lindo ese detalle, ¿no? Bastante. Entonces es ahí cuando uno pone cuidado en su vida espiritual y uno dice, cuando uno hace la oración más fervorosa es cuando tiene una necesidad muy grande. Uno ofrece el rosario por una necesidad gigante por alguien, no tiene que ser específicamente por mí, por un amigo que está pasando por unos problemas gigantes y uno hace ese rosario bien hecho, concentrado. Y así, muchas cosas uno hace por la necesidad de los demás. Pero entonces voy a insistir, con lo de la aventura del dolor tiene sentido con Jesús, no más. ¿Eso te surgió ahorita apenas o ya lo tenías planeado? No lo tenía planeado. No. No, Pero sí es producto de una lectura que Oiga, pero qué que hice algún increíble día. es como el espíritu va llevando como por esos lados. Bueno, tenemos por acá algunas meditaciones que nos han enviado. Bueno, entendemos la dificultad que tenemos el día de hoy. Recemos para que el Señor, bueno, estas cosas de la tecnología son, así funciona esto definitivamente, pero ya tenemos algunas meditaciones, también nos han enviado algunos de los audios y pues aprovechando hoy que tenemos pues más tiempo de leer por acá y de buscar, escuchemos qué le dice el Evangelio, o más bien, vamos a leer qué le dice el Evangelio al Papa Francisco, que hoy en su misa de Santa Marta, que siempre la hace, nos deja enseñanzas grandísimas. Tenemos al Baluz Patiño que nos escribe: a mí el Evangelio me dice que tengamos una fe así de grande como la del funcionario y debemos de insistirle a nuestro Señor en la oración, no desfallecer a la primera oportunidad. Dios te bendiga, Alba, que chévere eso que tú notas, porque imagínense si nosotros fuéramos un poquito mimados, digo mimados en el sentido, no sé cómo lo entenderán en otras regiones del mundo, no sé cómo se dice mimados, pero como susceptibles, esa es la palabra. Si fuéramos nosotros un poquito susceptibles al escuchar ese Jesús como tan fuerte, Danilo, pues nos vamos. Pero este es otro ejemplo, juntándolo con aquella mujer, que no me acuerdo de dónde era,
que también fue donde Jesús y había mucha gente y le dijo pues que hiciera un milagro, creo que era también con una hija que Con su tenía, hija, sí. con su hija, que la sanara, y Jesús le dijo también, no, pero ¿quién dice que la comida de los hijos se le va a dar a los perros? Y la respuesta de ella también es muy parecida a la respuesta de este hombre. Ella le respondió: Señor, tú sabes que hasta los perritos se comen las migajas de lo que comen los hijos. Hoy también vemos un pasaje donde hay personas con un carácter impresionante, bien formadísimo, donde no importa lo que Jesús le responde a primera, que claro, Jesús lo hace para enseñarle quién sabe a cuántos hay alrededor, pero hoy este hombre no se fue, si vio como renegando, vea, yo que hice todo ese viaje y yo que creía en él, y mire lo que me responde, como lastimosamente a veces nos pasa a nosotros, sino que simplemente le insistió, no dijo nada más. Señor, yo sé que tú puedes sanarlo, ayúdame. Y efectivamente sucedió. Dios te bendiga, Albita, por tu meditación. No desfallecer a la primera oportunidad. Marjorie Moranos escribe: a mí me llama mucho la atención que al final el funcionario, al ver la curación de su hijo, creyó en Jesús con toda su familia. Y esto confirma lo que al principio Jesús le dijo, que como no veáis signo y prodigios, no creéis. Jesús sabe que por la desconfianza que tenemos ante lo que no podemos cambiar, creemos que Dios no puede, olvidando que para Dios no hay nada imposible. Janet Franco nos escribe: creer en la palabra del Señor y así no veamos señales inmediatas, debemos tener fe, la fe puesta en Dios, que siempre obra, sin desfallecer, intercesión por los hijos, entregándoselos a Dios siempre. Dios les bendiga por su meditación. Danilo, hermano, ¿qué opinas de esto que nos dice la gente? Totalmente de acuerdo con lo que cada una... Fueron 3 mujeres, ¿cierto? Ningún hombre. Con lo que cada una de ellas decía. Y que cada uno de nosotros nos enseña algo parecido, pero con un detalle diferente. Entonces, de acuerdo. Muy bien, vamos a leer, Danilo, ¿qué te parece si leemos qué le dice el Evangelio al Papa Francisco? ¿Te parece? Perfecto. Muy bien, vean pues, escuchen lo que le dice el Evangelio al Papa Francisco. Esto lo saco de Así Prensa, que suele traernos un informe todos los días de la misa en Santa Marta, entonces ellos extractan un poquito. Dice: el Papa Francisco señaló durante la misa celebrada en la Casa Santa Marta este lunes 12 de marzo que la fe no debe sustentarse únicamente en los milagros, sino que debe fundamentarse en el deseo de Dios. El Santo Padre reflexionó sobre las palabras que Jesús dedica al funcionario que acudía a su encuentro en Galilea para pedirle que curara a su hijo enfermo. Si no veis signos y prodigios, no creéis. Francisco señaló que Jesús parecía perder la paciencia porque parecía que los prodigios eran la única cosa que contaba para el pueblo. Oigan eso, ¿será que ese pueblo se parece al de hoy? Tantas personas que buscamos que la misa de sanación, que el curita que hace no sé qué oración, que el laico que tiene poderes no sé qué, que me ayuda. Imagínense qué tan parecidos somos. El Papa preguntó: ¿dónde está vuestra fe? ¿Veis un milagro, un prodigio y decís: tú tienes poder, tú eres Dios? Sí, es un acto de fe, pero muy pequeño, porque es evidente que el hombre tiene el poder, que el hombre tiene un poder fuerte. Si bien la fe comienza ahí, después debes ir adelante. ¿Dónde está tu deseo de Dios? Oigan esa pregunta que hace el Papa. ¿Dónde está tu deseo de Dios? Porque la fe es eso, tener el deseo de encontrar a Dios, de encontrarse con Él, de ser con Él, de ser feliz con Él. Para explicar el gran milagro realizado por el Señor, el Papa Francisco recurre a la primera lectura del libro de Isaías. He aquí que yo creo los cielos nuevos y tierras nuevas, y no serán mentados los primeros, ni vendrán a la memoria. Antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear. De esta manera el Señor suscita nuestro deseo de experimentar la alegría de ser uno con Él. Señaló que cuando el Señor pasa por nuestra vida y hace un milagro en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros sabe lo que el Señor ha hecho en su vida, en la vida de cada uno, ahí no termina todo.
hay una invitación a seguir adelante, a continuar caminando, a buscar el rostro de Dios, a buscar esta alegría. Ahí está, eso es lo que le dice el Evangelio al Papa Francisco hoy. A ustedes, ¿qué les dice el Evangelio de este día? Déjenos su mensaje ahí en la caja de comentarios, mientras que vamos a escuchar algunas de las meditaciones que ustedes nos han enviado a través del WhatsApp 340 11 900. Tenemos a Viviana, que nos envía su meditación desde Yopal, en Casanare. Viviana, ¿quién como Dios? Y bienvenida a la Lección Divina. Muy buenos días, hermanos misioneros. ¿Quién como Dios? El Santo Evangelio me llama la atención en cuanto al funcionario real, la súplica que hace al Señor de sanar a su hijo, pero más me llama la atención de que el Señor, viendo su insistencia y su preocupación y su dolor, lo sana, pero Él no lo hace, quizás porque de pronto no tenga mucha fe, sino de pronto tiene mucha angustia este funcionario, pero la obra la hace después, cuando que llega el funcionario a su casa, los suyos escuchan lo que Él les dice de la sanación y creen. Hoy me está diciendo Viviana, tú llegaste a Lazos por medio de un retiro, por angustia, por dolor, por lo que sea que haya llegado. Recibiste, tuviste un encuentro personal con Dios, tu familia te vio el cambio, tu familia te vio como eres y todos creyeron y se están consagrando. O sea, es la prefiguración de nuestra consagración de amor a Jesús por medio de María. Y después de San José. Después de San José, nadie como los santos. De esas Viviana siempre nos corcha, oiga, qué Viviano. Yo me quedé como que, ¿qué le respondo? Muy bien. Tenemos a Edith, que nos envía su meditación desde Madrid. Edith, bienvenida a la Lección Divina. Desde Madrid, España, con mucho amor, con muchas ganas de empezar la Lección Divina. Edith, con la bendición de Dios y la Virgen. Dios te bendiga por ese saludito, qué belleza, Edith. Bueno, tenemos a Raquel desde Ocaña. ¿Qué le dice el Evangelio a Raquel? Buenos días, quien como Dios, el Evangelio de hoy nos reconforta muchísimo. Aquellos a los que, a pesar de que ha pasado el tiempo y en nuestra familia algunos han cambiado, pero los que están más cerquita son los más duros de cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice, creyó él y toda su familia. Entonces el Señor me da la certeza de que si yo sigo creyendo, si yo sigo esperando con amor y alegría, los míos un día también van a creer en lo que yo creo y en lo que yo espero. Y tener la fe que tuvo este hombre, porque muchas veces nosotros creemos en Cristo, pero no le creemos a Cristo. En cambio, este hombre creyó en Cristo y le creyó lo que él estaba diciendo, confió en su palabra. Y muchas veces nosotros no creemos ni confiamos en la palabra que Jesús nos está diciendo todos los días. Por lo menos hoy a mí me lo dijo, me lo volvió a ratificar, porque en estos días he estado como muy desesperada por todos los problemas, y hoy me lo dijo, cree tú y toda tu familia también va a creer. Entonces es eso, poner toda mi fe y mi confianza en él. Dios te bendiga. Después de Dios, nadie como María. Raquel, Dios te bendiga. Bueno, a ti y a todos los que han participado en el día de hoy. Por acá está Mariana, que se habla. Mariana, ¿a ti qué te dice el Evangelio de este día? Quien como Dios, un saludo para todos. Ay, qué pena, estoy como medio despelucada. Ay, qué pena, y mi casco está por ahí. Bueno. No, Juli, pues quería como comentarles algo que el sacerdote dijo hoy en la Eucaristía que me pareció impresionante, y era que resulta que este funcionario era de la corte, pues, o de las personas, pues, funcionario de Herodes Antipas, que fue el que mandó a matar a San Judas, a San Juan. Uh-huh. Entonces él decía algo muy impresionante, que era que seguramente, pues obviamente por medio de Juan, pues por medio de lo que Juan decía ahí estando pues en la presencia de Herodes, pues este funcionario escuchó de Jesús, claro, y que obviamente en algún momento pues debió haber escuchado de sus milagros y todo. Entonces él escuchaba de los, o sea, creyó en las cosas que Jesús hacía, pero luego ahí dice que cuando él se acerca donde Jesús, pues obviamente
Es impresionante porque como han estado diciendo todos, y es el hecho de que Jesús no fue pues de una vez como condescendiente con él de ay sí, claro, es que como eres una persona rica o lo que sea, o tienes dinero o fama o lo que sea, ¿cierto? Entonces Jesús como que no le iba a hacer el milagro pues por el hecho de que fuera rico, o sea, y lo que decía el sacerdote hoy, o sea, el Señor le hace milagros a los ricos, a los pobres, a los enfermos, a los sanos, al papá, a la mamá, al de lejos, al de cerca, a todos. Entonces que eso era algo pues muy bonito, y aparte pues y dice, oye, vemos que el salmo, creo que es el salmo 28 si no esté mal, que dice en uno de los versículos del salmo, que dice que el Señor, que como que la ira del Señor dura un segundo, pero su bondad dura toda la vida. Entonces pues, eso, exacto, ¿no? Y ahí y yo pensaba, ahí se ve como ese pedacito, ese versículo del salmo, porque el Señor trata de ser como un poquito fuerte, obviamente lo que tú decías, Juli, pues enseñando o diciendo, o sea, como dando a entender algo, queriendo dar a entender algo, y que obviamente uno se pone a pensar, si Jesús quería a Juan, era su primo, pues, y él hace parte de los que estaban ahí y fueron los que lo decapitaron, por decirlo así, no sabemos qué tanto estaba metido él o no sí, dentro de la decapitación de Juan, pero él sabía que habían sido partidarios de eso. Entonces mira, lo que hemos estado diciendo, el sufrimiento o la entrega de Juan, que podríamos decir, pero si fue cercano a Jesús, o sea, si era un hombre que anunciaba a Jesús, ¿por qué muere? ¿Por qué tiene que pasar por el sufrimiento, por el dolor? ¿Por qué tiene que pasar por cosas así? Pero ese sufrimiento, ese dolor, o sea, él, si Juan no hubiera estado ahí, si de pronto no hubiera visto su decapitación, que él había sido capaz de dar la vida por Jesús, si luego de pronto no hubiera escuchado esos milagros, las cosas, pues él no hubiera tenido como la fe, no hubiera creído, aparte de eso, pues no se hubiera dado como esa conversión tan grande, que claro, es una persona ajena totalmente pues obviamente a los israelitas, a los judíos, que era, se supone, el pueblo elegido a donde Jesús venía, donde se supone que tenía que venir el Mesías, pero el Señor siempre lo dijo mientras estaba en su vida apostólica: he venido a los enfermos y no a los sanos, a los que necesitan y no a los que no necesitan, ¿cierto? Entonces este hombre se siente necesitado de Jesús, va con todo esto, cree obviamente en lo que le han dicho que él hace. Y hay un detalle muy bonito que me pareció hermoso, y lo daba a entender también el sacerdote hoy, y decía, luego él cree en la palabra del Señor, o sea, le cree a Jesús, o sea, él cree en lo que vio, en lo que escuchó, pero ahora cree en su palabra, y creyendo en su palabra se va, ¿cierto? Teniendo esa fe de lo que él ha dicho, solo de lo que él ha dicho, sin tener la certeza de nada, se devuelve para su casa y obviamente encuentra el milagro que el Señor ha hecho, y es que su hijo esté bien, y termina no solamente creyendo él, como lo decía Raquel y como pues lo han compartido, su familia también se adhiere pues obviamente a esto, porque me imagino que él no habrá hablado mucho de Jesús antes de eso, habrá compartido de pronto en su familia pues que pasó esto, pasó lo otro, allá con un seguidor de un tal Jesús, y fue capaz como de dar la vida a este hombre tratando de defender ideales que un tal Jesús venía a decir, y lo decapitaron, porque obviamente me imagino que no todos los días había decapitaciones, pues así en la corte de Herodes, pues así que todos los días viene alguien y entonces sí van a decapitar a uno y al otro. 645. Exactamente, no, la de hoy, la de esta hora, no, pues obviamente no. Entonces me imagino que él compartía cosas, pero cuando va y anuncia y dice como que todo eso es una obra muy hermosa, como tú decías, Juli, de la forma en que Dios obra, y que obra a partir de los sufrimientos, o sea, obra a partir del hecho de que nos sentimos nosotros necesitados, pues obviamente de Dios, hemos creído en Él, y que yo creo que se puede leer aquí casi que la vida de todas las personas, de cada uno, en el momento de dificultad, uno va y se acerca, porque ya en algún momento escuchó que alguien se acercó a Dios y que cambió su vida y que estuvo mucho mejor, y que a pesar de los problemas, las dificultades o lo que sea, pues esa persona ha encontrado alivio, gozo, lo que sea. Y eso es un llamado, yo creo que también para nosotros, de a pesar de las dificultades, problemas, lo que sea, pues uno tiene que ser una persona coherente, seguir creyendo en Dios, tratar de obviamente no dejar abatirnos o lo que sea. Y algo muy hermoso, sigo insistiendo, es que la humildad del Padre hoy pues me tocó como que el corazón. Decía él, si nosotros vamos a caer en caer en algún pecado, que sea por debilidad y no por maldad. Y probablemente, o sea, este hombre no era que no quisiera creer en Jesús, o que quisiera ser malo o lo que sea, o que quisiera ser parte, o sea, él
nació nació pues siendo, no sé, de otra tribu, de otra, sí, de otra parte, gente. de otra gente, de otro, sí. No es que hubiera querido, elegido pues ser de la corte de este hombre, pues sí me entiendes, si hubiera sabido de Claro. lo que Dios quería pues y de Dios desde antes, pues de pronto hubiera escogido seguir a Jesús. Pero no importa, o sea, o sea, no era por maldad, sino por por debilidad o por lo que el entorno en el que, circunstancias se habían las dado circunstancias para y el eso. entorno en el que él crecía. Entonces, pues obviamente pues a mí me parece muy bonito eso, Dios mío, nosotros somos pecadores y seremos pecadores hasta el último día de nuestra vida, pero que ese pecado no sea por maldad, que es lo que vemos ahora, que diferencia mucho el hecho de que si somos convertidos o no, si somos de Dios o no, o sí, o sea, como que también cometemos pecados, errores, lo que sea, porque a veces la familia nos juzga mucho, o lo que sea, o los de alrededor, o como decíamos hoy o ayer, que el Evangelio comienza diciendo que Jesús no había hecho Hoy muchos empieza. milagros, eso. Sí, Juan, incluso como es uno, Juan no se parece tanto a los otros tres apóstoles, a los otros tres evangelistas, en los otros narran exactamente el hecho. Aquí Juan lo que dice Solamente es, lo toca ahí lo como por toca ahí encimita. como por encimita y, es que a Jesús habían dicho que no sé qué y no sé qué y pasó esto. Entonces, eso, o sea, digamos, Jesús, lo que hablábamos la vez pasada que salía este evangelio, Jesús era conocido por ellos, conocido, ¿cierto? Y puede ser que nosotros para las personas a nuestro alrededor seamos conocidos, ¿sí? Porque ves nuestra pecado y nuestras debilidades. Pero qué lindo uno entender es que no es porque soy débil y cometo pecados y soy pecador. Pero Dios es perfecto, Dios puede hacer, o sea, finalmente acércate a Dios, porque eso fue lo que hizo. Este hombre vio que Juan murió, pero no resucitó. Ajá. Y sin embargo creyó en los milagros de Jesús porque luego lo escuchó. O sea, Juan llevó siempre a todas las personas, los direccionó siempre fue a Dios. Qué Y aquí se ve impresionante eso. que el testimonio que Juan dio de su vida, de dar la vida, del sufrimiento, de lo que sea, de haber quedado mal, porque te imaginas Juan diciendo delante de toda la corte, totalmente contraria a él, es que tú no puedes estar con con Herodías. Ajá. Y todo el mundo, ¿qué estás pensando? ¿Qué retrógrado? ¿Qué falta de evolución en tu pensamiento? ¿Cómo que no va a poder estar? ¿Quién lo dice? ¿En dónde está escrito? ¿Sí? Entonces, él en medio de toda la contradicción, tú y yo, en medio de toda la contradicción del mundo, diciendo cosas que para este tiempo son retrógradas, locas, que nos quedamos en el siglo pasado, lo que sea, con nuestra habilidad y nuestro pecado, que a veces somos antitestimonio, pero yo digo que sea por debilidad y no por maldad. Y eso, finalmente, el Señor, de alguna manera, rescata lo que hagamos, poquito, mucho, en medio de las debilidades o lo que sea, y en medio del sufrimiento, rescata todo es para mostrar una obra muy grande y muy hermosa. Muy impresionante y continuando como con esa línea de la reflexión que hacía Mariana, al final habrá mártires, pero gracias a esos mártires, como es el caso pues de lo que sucedió hoy, de lo que nos cuenta Mariana, que era uno de esos que seguramente había escuchado a ese Juan que murió mártir, fue gracias a ese testimonio de ese Juan que seguramente llegó ahí a los pies de Jesús y que Jesús hizo lo que hizo. Danilo, hermano, ¿qué opinas de todo esto que nos comparte la gente? Bueno, aparte de lo que acaba de decir Mariana, bastante bueno, me impresionó algo que decía Raquel, y es que no es suficiente con creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Y es que resulta que ser cristiano no es simplemente creer en Dios, vuelvo y recalco, sino creerle a Dios. Y es ahí donde uno pregunta y uno dice, bueno, si yo creo en Dios, porque en mi familia estoy, yo con mi esposa estoy usando métodos anticonceptivos, estamos en malos negocios, si yo creo en Dios, ¿por qué hago las cosas que a Dios no le agradan? Entonces es de preguntarnos nosotros, si soy verdadero cristiano, si le estoy creyendo verdaderamente a Dios, de que Dios, en las manos de Dios está toda mi vida. Entonces, bueno, me impresionó bastante eso. Y algo más, de entre todas las cosas que han dicho las personas, no es mío, lo dijeron algunos. Y es que le pedimos a Dios y a veces sentimos que Dios no responde. Creerle a Él es seguir siendo fiel a Dios, aunque no nos conceda lo que le estamos pidiendo. Claro, Él es más sabio que nosotros y Él es el que sabe qué nos conviene y cuándo nos conviene. Mucho hemos reflexionado en eso, que no sé de dónde salió, alguien lo decía, pues si un sacerdote o alguien, que Dios siempre tiene 3 respuestas. Sí, sí, pero todavía no, o tengo algo mejor para ti. Tener claro eso.
Dios siempre tiene a eso que estás pidiéndole. Sí, eso que estás pidiéndole desde hace rato y que tú parece que el Señor no te escucha. Mira, el Señor tiene 3 respuestas. Sí, y te lo dio. Sí, pero todavía no, Él sabrá por qué, o tengo algo mejor para ti. Eso sí lo tenemos que tener clarito. Vamos a leer algunas de las meditaciones ya para que terminemos y tenemos algunas notas de voz todavía. Marianita, apúntame acá esa personita mientras que yo leo. A Marjorie que nos envía su meditación. Dice Marjorie, Marjorie Morán en el Ecuador, me llama mucho la atención que al final el funcionario al ver la curación de su hijo creyó en Jesús con toda su familia. Y esto confirma lo que al principio dijo Jesús, que como no veáis signos y prodigios no crees. Jesús sabe que por la desconfianza que tenemos ante lo que ante lo que no podemos cambiar, creemos en Dios. Creemos que Dios no puede, olvidando que para Dios no hay nada imposible. Janet Franco nos escribe, creer en la palabra del Señor y así no veamos señales. Inmediatamente debemos tener la fe puesta en Dios. Él siempre obra. Orar sin desfallecer. Ay, yo ya leí todo eso, esperen si verás. Fernanda Ramírez nos dice, a mí me llama la atención la parte que dice que cuando llegó a Galilea lo recibieron muy bien, porque eran testigos oculares de lo que había hecho en Caná. ¡Qué belleza! Ellos no habían olvidado quién era. No habían olvidado que era Jesús y la hermosura y grandeza de sus obras. Esa es la invitación que me hace el Señor hoy, a no olvidarme de todas las maravillas que hizo en mi vida y que ahora y que puede hacer de ahora en adelante. Nos escribe Esteban, a mí me dice el Señor que le creemos si vemos señales, le creemos y Él nos dice que así como los lirios del campo y las aves del cielo, no alcanzo a entender bien, se cortó acá el comentario. Bueno, tenemos a Raquel ya, tenemos a Miriam que nos envía su meditación desde Bogotá. Miriam, bienvenida a la Lección Divina. Muy buenos días, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Quería pedirles oración, ya que hace 3 meses me encontraba en embarazo y perdí a mi bebé. Pero como dice el Evangelio del día de hoy, dichoso el que cree sin haber visto. A pesar de que los médicos me habían dicho que ya no podía volver a ser mamá, Dios me bendijo con ese ángel que ahora tengo en el cielo. Y sé y confío en Dios que Él nos va a regalar ese bebé tan anhelado. Y después de Dios, buen día, Dios los bendiga. Nadie como María, Dios te bendiga, Miriam, y claro, cuenta con nuestras oraciones por esta situación que no es fácil y sobre todo cuando hay anhelo de tener ese bebé como tú nos lo manifiestas. Y bueno, ya tú misma lo dijiste, sí pudiste ser mamá, eres la mamá de un angelito que está ahora en el cielo y contamos con la oración de todos ustedes para que Miriam pues en el tiempo de Dios pueda tener ese bebé aquí en la tierra acompañándola, pues ahí en su familia. No sé si tenemos más audios, Marianita, no tenemos más audio. A todos Dios les bendiga por habernos acompañado en la Lección Divina del día de hoy. Hermano, ¿qué te deja la Lección Divina después de haber escuchado todas estas personitas? Bueno, lo del Papa me gustó mucho, y es no tanto quedarnos con el milagro de Dios y no buscar tanto el milagro de Dios, sino quedarnos con Dios. Básicamente eso era lo que emitía el Papa, ¿cierto? ¿O entendí mal? No, así era, como lo decía Teresa, que buscamos al Dios de los milagros y nos olvidamos del Dios que hace milagros. Que buscamos los milagros que hace Dios y lo cambiamos por el Dios que realmente hace milagros, o algo así. Lo entendimos, ¿cierto? Eso, 1, 2, básicamente, si analizamos un poco, si todos giramos la meditación como al mismo punto, y darse cuenta uno de que todos tenemos sufrimientos, y como decía Mariana, la gran realidad que tenemos es que muchos nos hemos acercado a Dios partiendo de un dolor, de un sufrimiento, de una necesidad gigante. Bendito sufrimiento. Sí, ante eso, benditos sufrimientos que nos hacen acordarnos de ese Dios que tenemos ahí siempre
pero que si no es gracias a ese sufrimiento, a ese dolor, a eso que me pasó, pues nunca lo hubiéramos encontrado. Y bueno, entonces quiero invitar a los que nos escuchan de que quiero compartirles algo y hacerles la invitación. Cuando nosotros trabajamos bien, cuando estudiamos bien, cuando nos esforzamos por hacer lo que nos corresponde bien hecho, estamos pensando en Dios. Cuando sufrimos, Dios está pensando en nosotros. En un retiro que tuvimos hace poco, en enero, un retiro de misioneros, Freddy Osa, un misionero consagrado de Lazos de Amor Mariano, en una de las charlas que estaba dando, nos decía que nosotros buscamos consuelo en Dios. Sin embargo, Dios a veces quiere encontrar consuelo en nuestro corazón. Y lo que hace la Virgen María es, bueno, usted ya descansó en el pecho de Jesús, ahora Jesús quiere descansar en tu pecho. Y ahí es cuando llegan los sufrimientos a nuestra vida. Y hay gente que dice, bueno, pero si yo me acerco a Dios, ¿por qué me va tan mal? Los negocios empezaron a ir de para atrás y esto y lo otro. Bueno, Jesús está tratando de arreglar todo eso y eso genera un revolcón que al final nos pone de cierta forma a sufrir, nos angustia un poco, pero mantengamos la calma, tranquilos, ¿cierto? Muy bien, Dios les bendiga a todos por haber estado en la Lección Divina de hoy, impresionante. Gracias a todos los que estuvieron en vivo y los que están viendo esta retransmisión, pues ahí debajo está la caja de chat para que ustedes también nos compartan sus meditaciones, que en serio aprendemos muchísimo de eso que el Señor les ha dejado a su corazón. Danilo, hermano, Dios le pague por haber aceptado la invitación de Marianita a la Lección Divina. Nos encontramos ustedes y nosotros, si Dios lo permite, mañana a las 11:15. Hermano, oremos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos agradecer porque alguien nos ha dicho sobre ti, porque hemos visto la alegría de otros que están contigo, o porque hemos tenido una necesidad muy grande en nuestra vida, un dolor muy profundo en nuestro corazón, buscando en muchas partes la sanación de lo que necesitamos, de nuestra vida, de nuestra alma. Finalmente nos hemos encontrado contigo, Señor. Te agradecemos por todos ellos que nos han hablado de ti, que nos han acercado a ti. Y te agradecemos a ti, Jesús, porque más bien que irte a buscar, tú has venido a nuestro encuentro. Mira, Señor, la necesidad que nosotros tenemos, el dolor de cada uno de nosotros, de los que están viendo, los que verán la transmisión. Tú conoces, Jesús, la necesidad de cada uno de ellos. Y como en ti estamos, tú eres el Señor de toda la historia. En ti ponemos nuestra confianza, Jesús. En ti depositamos nuestra vida. Y te pedimos, como aquel ciego que nos menciona el Evangelio: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Madre Celestial, que este Santo Evangelio cale en nuestra vida y nos ayude a transformarla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.